Sean todos bienvenidos a este tiempo especial, Calla en Casa. Qué bueno que todos podamos conectarnos en este tiempo y exaltar y glorificar el nombre de Dios desde cada uno de nuestros hogares. No olvides colocar en las redes sociales el hashtag Todos Tienen que Saber y el numeral Calla en Casa. Dios te continúe bendiciendo, así que convoca a toda tu familia y juntos vamos a exaltar el nombre de Dios. Dios te continúe bendiciendo. Yo te invito a que en estos momentos dispongas tu corazón para que juntos adoremos al Señor. Así que no tomes este espacio para hacer otra cosa. Te invito a que imagines que estás entrando al templo, a ese lugar donde cada domingo con tu familia llegábamos todos juntos para levantar alabanza al Señor. Ahora estamos haciendo desde casa. Calla en casa, la iglesia desde casa. Así que no te dejes distraer de más nada. Busca tu Biblia, busca un espacio en tu sala o en tu cuarto y adoremos juntos al Señor. Tú y yo entremos a esta cita de intimidad con el Espíritu Santo. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagros, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile conmigo, cántale. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré,
delante de tu presencia, declarando y reconociendo tu soberanía, reconociendo, Señor, que tú eres el Señor de las naciones, que tú eres el Señor en nuestra casa. Hoy, Señor, hemos entendido que el arca está en casa, y por eso desde casa es restaurado este altar de adoración a ti, es restaurado este altar de adoración, Señor. Hoy con nuestra familia te decimos, tú eres el Señor, te decimos, tú gobiernas. Establece tu reino aquí, Señor, porque lo creemos hoy. Podemos declarar, Jesús, que no pueda haber, está sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando, aunque no pueda haber, está sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos, dile milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. En medio de la angustia, recuerda que vivimos por fe. Y aunque no estemos viendo nada, no nos movemos por la vista, nos movemos por la fe. Y esa fe nos recuerda su fidelidad. Esa fe nos recuerda que Él siempre está obrando. Por eso, ¿qué tal si lo podemos declarar en voz alta? Que todos oigan. Tú como familia, vamos, cántalo conmigo. Que todos puedan escuchar. Que la fe te lleva a decir, Señor, aunque no pueda ver, sé que estás obrando. Yo sé que lo estás haciendo. Vamos, dilo. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Eso vamos, dile, siempre estás sobrando, Dios. Siempre estás sobrando. Tú eres milagroso. Tú eres milagroso, Dios. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Tú estás sobrando. Maravilloso Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa palabra de Dios maravillosa es la que nos sostiene. Por eso hoy puedes descansar. Nada te turbe, nada te preocupe. Como decía David, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No olvides ninguno de tus beneficios. Dios no rechaza oración, oraciones alimentos. Nunca vi
costó sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Vamos. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. Levanta tu voz y no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Vamos, digo. Oh, alaba a Dios. A Dios. ¿Qué tal si allí desde casa repetimos esta estrofa maravillosa? Es una declaración de fe que dice: Dios va al frente abriendo caminos. Y mientras cantes esta declaración de fe, vas a creer que el temor, que el miedo se va a ir de tu vida. Vas a creer que todo lo que te estaba oprimiendo, afectando, tiene que salir en el nombre de Cristo Jesús. Vas a creer lo que estás cantando, lo que estás declarando.
tu familia, que su gloria está sobre ti, que las cadenas se rompen hoy, que los yugos se deshacen por la unción y que la gloria del Señor reposa sobre ti. Vamos, cántalo, dilo conmigo. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Y vamos, comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. A Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Señor, levantamos nuestras manos a ti. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tómame en tus brazos, quiero estar junto a ti. Y como un niño, estar cerca de ti. Tómame en tus brazos,
de ti. Todo depende de ti, Señor. Espíritu Santo, todo depende de ti. Hoy suelto todo, hoy suelto todo. Hoy me rindo por completo. Quiero estar en tus brazos. Quiero estar en tus brazos, Dios. Dile, papito lindo, como un niño. Un niño en tus brazos. Yo me siento seguro. Levanta tu voz y ahora eres mi Padre. Ahora eres mi Padre. Con tu amor me formaste y a tu imagen yo soy. Niño en tus brazos. Quiero estar junto a ti. Y olvidarme de todo en mi tiempo y espacio, así poderte sentir como un niño en tus brazos. Señor, hoy ponemos este tiempo en tus manos. Que tu palabra fluya como río en estos momentos. No sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Tú sabes lo que hoy la iglesia necesita escuchar. Solo quiero ser un instrumento en tus manos para los que están allí desde casa conectados y los que se vuelvan a conectar más tarde puedan escuchar tu voz. Tu palabra es espada de doble filo que atraviesa el corazón, que penetra lo más profundo. El que cree en ti, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y te pido que esos ríos de agua viva fluyan, Señor, sigan fluyendo en el nombre de Cristo Jesús. Y tu palabra, es en tu palabra que hay autoridad, es en tu palabra que hay poder. Y mientras tu palabra sea expuesta, Señor, los corazones sean cambiados, los corazones sean transformados. Mientras tu palabra sea expuesta en esta mañana, Señor, algo sobrenatural comience a ocurrir. Mientras tu palabra sea expuesta, los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne. Mientras tu palabra sea expuesta, Señor, venga sanidad a nuestra alma. Mientras tu palabra sea expuesta, todo dolor, toda tristeza desaparezca. Mientras tu palabra sea expuesta, seas tú mismo llenando cada vida, porque se trata de ti, Señor. Se trata de ti, Jesús. Qué bueno es exaltar y glorificar el nombre de nuestro Padre. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora cada uno de nosotros vamos a disponer nuestro corazón para escuchar palabra de Dios. Hoy iniciamos una nueva serie. Hola, Dios te continúe bendiciendo. Qué maravilloso es poder estar otra vez conectados desde Calla en Casa. Qué bendición este tiempo, poderlo disfrutar en la presencia del Señor. Y precisamente aprovechando este tiempo, meditar en Dios, en su palabra, y volver a recordar aquellas experiencias, volver a recordar aquellas verdades que no pasan, que son verdades eternas. También entender que en aquellas verdades hemos aprendido este maravilloso mensaje del Evangelio, esta buena noticia que hemos recibido, que la iglesia no son 4 paredes, que la iglesia somos tú y yo, y que juntos, cuando nos reunimos a adorar al Señor, ahí está el Señor. Algunos pueden estar preocupados hoy en día pensando que la iglesia cerró, pero la iglesia nunca cierra. Los templos pueden cerrar, los lugares pueden cerrar, pero donde estemos 2 o 3,
dispuestos a compartir del Señor, dispuestos a adorar al Señor, ahí está Él en medio de ellos. Yo sé que ahí en tu casa está el Señor. Otra verdad en la que podemos meditar, recordar y quizás para algunos aprender es que una de las más grandes instituciones el Señor bendijo y declaró bendita es la familia. Yo creo que la primera iglesia que debemos pastorear, la primera iglesia que debemos levantar, comienza desde casa. La iglesia del primer siglo, en el libro de los Hechos, se reunían en las casas. Algunos se reunían en sinagoga, pero lo normal era que se reunieran en las casas a partir el pan y a compartir la palabra del Señor. Hoy, a través de estos tiempos, el Señor nos devuelve a un diseño que nació en su corazón. El Señor nos recuerda su propósito y el Señor nos hace otra vez alinearnos a su voluntad. Para algunos es algo preocupante el quedarse encerrado en casa y sentir que no se está haciendo nada. Porque muchas veces sufrimos del complejo de Marta. Queremos estar ocupados todo el tiempo y pensamos que al estar ocupados desarrollando actividades de lunes a lunes, estamos agradando y honrando al Señor. Pero lo que le agrada a Dios no son los sacrificios y lo que tratemos de hacer pensando que a Él le agrada. Lo que le agrada al Señor realmente es la obediencia y la justicia. Yo creo que este tiempo es importante, es esencial para meditar en nuestros caminos, para reflexionar, para replantear la vida que hemos estado viviendo hasta ahora, la vida que decimos que manifestamos en Cristo y que podamos volver a esa intimidad, a pasar más tiempo con Dios, menos tiempo con los hombres y estar alineados para que cuando el Señor vuelva, porque si algo estoy seguro es que la venida de Cristo está cerca, para cuando el Señor vuelva, cuando el Señor llame a su iglesia, podamos estar preparados, podamos ser como aquellas vírgenes prudentes, que si bien es cierto durmieron en algún momento, pero sabían que había aceite en sus lámparas, y cuando llegó el esposo, pudieron disfrutar de las bodas del Cordero. Bien, yo te invito a que entremos en el tema en estos momentos. Estoy un poco aquí sentado, cómodo desde casa, y es una manera diferente de pronto de llevarte la palabra. Por lo general los domingos cuando nos encontramos en la iglesia, estábamos en los dos servicios de pie. Ahorita estoy sentado y te invito a que tú allí te acomodes, pero que también puedas tomar una Biblia o prender tu celular y buscar la Biblia allí en tu celular, buscar una libreta y comenzar a anotar. Hoy vamos a estudiar la palabra y te voy a leer muchas citas bíblicas para que aprendamos a tener una buena actitud en este tiempo. Hoy quiero comenzar una serie contigo desde casa. Y esa serie le he colocado por título, ¿cuál es la actitud de la iglesia en los tiempos de tribulación? ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia en los tiempos de tribulación? Cambiémosle ese nombre de tribulación y colocémosle pandemia. ¿Cuál debería ser la actitud de la iglesia en estos tiempos de pandemia? Es una pregunta en la que he estado meditando durante muchos días. Y al estudiar la palabra de Dios, el Señor hablaba muchas cosas a mi corazón. Me recordaba muchas verdades que hoy quiero recordarlas. Y que es importante que las puedas anotar, las puedas atesorar en tu corazón, las puedas aprender en tu mente y las podamos poner en práctica. Para que cuando el Señor nos lleve a otra gloria, porque vamos de gloria en gloria, cuando venga la siguiente gloria, podamos haber aprendido lo que en esta temporada el Espíritu Santo quiso revelar y quiso hacer entender a la iglesia de hoy. Durante la historia de la humanidad siempre ha habido crisis. Si tú miras la historia del hombre desde que fue creado, crisis, destrucción, tribulaciones,
y muchas cosas más que el hombre ha estado atravesando. Diferentes situaciones en las que el hombre se ha visto envuelto y que han sido permitidas por Dios con un solo fin, y es de que el hombre vuelva su corazón a Dios. Sin embargo, es muy triste darnos cuenta que el hombre sigue con un corazón endurecido y, peor aún, negando a nuestro Creador y pensando que somos nosotros la solución. Por lo tanto, lo que está pasando hoy, mi amado hermano, amigo y amiga que me escuchas, que me está sintonizando por este canal maravilloso Devocionales Justo a Tiempo en YouTube, lo que está pasando hoy no debería ser una sorpresa para la iglesia de Cristo. Algunos están con las manos en la cabeza, preocupados por lo que está sucediendo. Algunos tienen temor y piensan que ya es el fin. Algunos están atemorizados y ni siquiera salen del cuarto de la casa. Es increíble los cientos de mensajes que nos llegan por WhatsApp o los mensajes que nos escriben por las redes sociales de personas pidiendo oración porque se sienten agobiadas, se sienten preocupadas por la situación de ahora y porque piensan que el futuro es incierto. Sin embargo, hoy quiero recordarte que esto no debería ser sorpresa para nosotros como iglesia. Antes de que todo esto aconteciese, ya había sido anunciado por Jesús. No hay palabra profética más segura que la palabra de Dios, y ya la palabra profética más segura había sido dada. Es por ello por lo que el apóstol Pedro da un consejo a la iglesia. Si lo quieres buscar o anotar, puedes anotar en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, el apóstol Pedro dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira este consejo maravilloso. Hoy muchos están extrañados. Ahora, que el mundo esté preocupado y extrañado es normal. Lo anormal es que nosotros como iglesia y como hijos de Dios estemos sorprendidos de este coronavirus. Estemos sorprendidos de que tengamos que estar encerrados en las casas. Ahora, la historia prueba de la humanidad en que han sucedido guerras tremendas, donde han muerto millones de personas. Han venido pestes que han destruido gran parte de la humanidad, que han sido algo más fuerte del coronavirus. Sin embargo, a esta generación nos tocó vivir esta temporada complicada. Pero ya la palabra de Dios nos estaba dando un refrigerio, nos estaba diciendo: ustedes van a pasar por diferentes pruebas, así que no se sorprendan como si alguna cosa extraña de otro mundo les estuviese aconteciendo. Es más, para ustedes como iglesia, dice el apóstol Pablo, esto tendría que ser algo normal. Para nosotros como iglesia, esto debería ser algo normal. Sin embargo, muchos están turbados, preocupados, extrañados y sorprendidos. Y esto simplemente me lleva a meditar en algo y a preguntarme algo. ¿Dónde estuvieron metidos todo este tiempo que recibían sermones y aprendían de Jesús? ¿Dónde la iglesia que hoy en día está preocupada y ansiosa, dónde estuvo metida todos estos años mientras recibían sermones y aprendían acerca de Jesús? ¿Será que solo estábamos prestando atención a los sermones que nos hablaban de cómo podíamos hacer dinero? A los sermones que simplemente nos hablaban de un evangelio de la prosperidad. Una noticia que se distorsionó y que se salió del contexto bíblico, llevándonos a un anhelo de vivir bien sobre esta tierra, desenfocados y olvidándonos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, aunque somos para el mundo. Y si somos para el mundo, quiere decir que tenemos autoridad del cielo como representantes de Dios
para poder impactar, influenciar a esta tierra, influenciar a cada persona, influenciar en el sistema, en este mundo, pero entendiendo que el mundo no nos influencia a nosotros, que el mundo no nos puede afectar a nosotros, porque nosotros tenemos confianza y tenemos una esperanza viva de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y una esperanza viva de que así como Él resucitó, tú y yo vamos a resucitar. Así como Él resucitó y como Él vive, nosotros viviremos y reinaremos por siempre en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Mi amado amigo, que nuestra morada no está aquí, que nuestra esencia no es de aquí, de esta tierra, sino que proviene del cielo, y nuestra dependencia proviene del cielo. Pero nos acomodamos a mensajes acomodados, mensajes a los que aplaudimos, carentes del Espíritu de Dios, carentes de unción, mensajes motivacionales, humanistas, que buscaban hacernos sentir bien, pero que no generaban ninguna incomodidad para poder traer un crecimiento espiritual y pudiésemos como iglesia llegar a la meta, alcanzar la estatura del varón perfecto, el cual es Cristo Jesús. Nos enfocamos en el dinero, nos enfocamos en el vivir bien, y confundimos la vida en abundancia de Dios con dinero, carro, casa y beca, hasta el punto en que nos atrevimos a juzgar que la buena vida económica significaba que ya estábamos dentro del reino de Dios. Cosa más errónea y mentirosa que esa, pero sin embargo la recibimos y nos sumergimos en esas palabras que nos decían todo el tiempo aquellos predicadores y aquellos profetas un poco desviados de la verdad, para calentarnos el oído y hacernos sentir bien. Pero mi amado hermano y amigo que me escuchas, el Evangelio y esta buena noticia no se trata de cuán bien te sientas, sino cuánto Cristo es formado en ti. Y mientras Cristo es formado en nosotros, nuestra humanidad se incomoda con el fin de que muramos cada día más para que Él crezca en nosotros. Cuando el Señor venga por su iglesia, no va a buscar el computador de reino que dijiste que tenías. No viene a ver cuántos carros tienes y cuántas posesiones alcanzaste, sino cuánto Cristo se ha formado en ti y cuánto fruto estás dando. Jesús ya lo había dicho. Acompáñame allí en el libro de Mateo capítulo 24, del versículo 4 al 14. Vamos a leer varias citas y te invito a que allí escudriñemos la palabra. Así que te pido algo especial. Por favor, no estés cocinando en estos momentos, no te pongas a hacer aseo y coloques el televisor en altavoz y le alces el volumen. Te pido un favor, vamos a enfocarnos, a concentrarnos en momentos en la palabra y que te puedas sentar allí y podamos estudiarla. Esto es reverencia y atención a lo que el Padre quiere enseñarnos. Mateo 24, del 4 al 14, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Mira lo que dijo Jesús. Jesús le respondió. Está hablando de un momento en que los discípulos tenían un gran interrogante, y era: Señor, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuándo serán las señales del fin? Y dice la palabra: Jesús les respondió: cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Porque los países pelearán unos contra otros. La gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. En la versión 60 dice: habrá pestes que va a destruir. Eso es solo el principio de todo lo que el mundo sufrirá.
Wow. Y eso es tremendo. Porque Jesús está expresando cuando escuchen de guerras, de rumores de guerra, de pestilencias, de situaciones complicadas, de hambruna, terremotos y todo lo que estamos viendo ahora por parte de la naturaleza. Jesús dijo, todavía no es el fin. Esto será principio de dolores. Sigue diciendo Jesús, ustedes serán llevados presos y entregados a las autoridades para que los maltraten y los maten. Jesús ya lo estaba profetizando. Así que no podemos decir, ¿y por qué Dios permite que muchos cristianos mueran? Ya Jesús lo había dicho. Eso es parte de este trabajo. Es parte de que el mundo que aborreció a Jesús nos aborrezca a nosotros también. Pero ahora nosotros vemos que muchos mueren y pensamos que Dios es injusto. Pero cuando Dios permite que muchos mueran en su nombre, los está llamando a su presencia. Para Dios la muerte tiene otra perspectiva diferente a la que nosotros tenemos. Por eso Jesús sigue diciendo, todo el mundo los odiará por ser mis discípulos. Ya sientes que en tu familia te rechazan, sientes que muchos te han hecho a un lado, y estás preocupado por eso, pues yo te digo bienvenido al club. Eso es un buen síntoma de que estás dando fruto y de que estás incomodando al mundo. Sigue diciendo Jesús, muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Uno traicionará al otro y sentirá odio por él. Llegarán muchos falsos profetas y engañarán a muchas personas. Digo, eso está pasando hoy, ¿verdad? La gente será tan mala, mira lo que dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Pero yo salvaré a todos mis seguidores que confíen en mí hasta el final. La versión 60 me gusta como dice, pero el que perseverare hasta el fin será salvo. Y antes de continuar esto me llega un gran interrogante. ¿Ya somos salvos? Si ya somos salvos, ¿por qué entonces Jesús especifica que hay que perseverar hasta el fin? Esto es algo para dejarte allí, para que medites en tu corazón. Si ya fuésemos salvos, yo creo que Jesús omitiría esta parte de perseverar y hubiese colocado, ya ustedes tienen la salvación. Ahora, tenemos la salvación, pero hay que cuidarla con temor y temblor. Hay que cuidar la gracia que el Señor nos ha entregado. Y la única manera de poderla cuidar es teniendo una relación directa con Jesús, con el Espíritu Santo. Comenzando a tener un verdadero arrepentimiento y un renunciar a todas aquellas cosas que traíamos del mundo y que son contrarias a lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos. Lo que el mundo enseña es contrario a lo que enseña el Espíritu de Dios. Pero si alimentamos más nuestra relación con Dios, por el Espíritu, dice la palabra, haremos morir las obras de la carne. Entonces estaremos tranquilos y estaremos seguros de que esa salvación va a permanecer, de que podremos permanecer porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces, al perseverar hasta el fin, podremos disfrutar completamente de ser salvados por el Señor. El fin del mundo llegará cuando la buena noticia del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. Mi amado amigo, si hay algo que nos diferencia de Dios, es que Él sí tiene el poder de tener el control de todas las cosas que suceden. Hoy, el COVID-19 nos está dando una gran lección a la humanidad. Y esa gran lección es que un pequeño virus insignificante en tamaño, ¿cómo puede acabar con una vida? Somos pequeños, somos frágiles, somos como nada. Y por lo tanto, esto nos hace recordar una única cosa. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. Hoy debemos meditar y aprender de la historia. Alguien dijo una vez, el que no conoce su historia está propenso a repetirla. Las cosas que están sucediendo hoy nos llevan a poner en práctica lo que aprendimos de lo que pasó ayer. De esta manera
Lo expresa el apóstol Pablo cuando a través de la carta a los Primera de Corintios, la carta que él escribe a Primera de Corintios, les deja ver que es necesario aprender de la historia para no cometer los mismos errores. ¿Cuál es el primer error que cometemos como iglesia? Que nos olvidamos de la historia. Nos olvidamos de lo que fue importante. Nos olvidamos de lo que sucedió en la cruz. Nos olvidamos de los problemas que vivió la primera iglesia. Y hoy parece que volvemos a repetir lo mismo. Porque padecemos de olvidar esas verdades de Dios. Pero hoy Dios quiere que volvamos a recordarlas. Te invito a que me acompañes allí a buscar en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. 1 Corintios, capítulo 10, verso 11. En la traducción del lenguaje actual, has podido leer esta palabra, ya allí colocada en la pantalla, en donde el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que muchas cosas sucedieron del pueblo de Israel con el fin de que se pudiera aprender la lección y no olvidar lo que pasó. También en Romanos capítulo 15, verso 4, el apóstol Pablo le da ese consejo a los romanos. Les dice, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Mira cómo comienza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Sin embargo, es triste que por la dureza del corazón todavía sigamos siendo necios. Hay un proverbio que dice, el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio continúa su camino. ¿Qué somos hoy? ¿Sabios o necios? Estamos aprendiendo de la historia. O quizás dirás, pastor, no puedo aprender nada de la historia porque no sé nada de historia. Estamos aprendiendo de lo que Dios ha hecho en la vida del hombre y cuáles han sido los múltiples errores repetitivos de la humanidad. Es como si el hombre entró en un círculo vicioso. Buscó de Dios, se alejó del Señor, vivió de acuerdo a sus propias concupiscencias, fue castigado, fue condenado y otra vez, con un arrepentimiento, se volvió al Señor. Yo creo que no debemos repetir la historia y que debemos aprender de lo que ha pasado. Por eso, hoy vuelvo al tema y a la pregunta con la que inicié esta serie. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en estos tiempos de pandemia, de crisis, persecución? Colócale el nombre que le quieras colocar. Pero quiero irme a cuál debe ser nuestra actitud como iglesia. ¿Sabes qué respuesta me daba el Señor? Una iglesia que exprese a Cristo en todo lo que hace. Y para expresar a Cristo hay que sacar del foco nuestra humanidad. El yo tiene que morir. En otras palabras, el yo tiene que morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Filipenses 2, del 5 al 8. Mira lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí la palabra clave es que se despojó a sí mismo. Es una decisión complicada. El renunciar a nuestros argumentos, conocimientos y a la posición que hemos adoptado
durante tantos años en el mundo nos va a costar. Pero es la única manera en que podamos tener la actitud correcta para poder afrontar cada circunstancia. ¿Por qué? Porque si vivimos a la manera de Cristo, si vivimos como una iglesia que expresa la vida de Cristo, podremos vivir en victoria. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora tú te has preguntado, ¿hay algo que Dios no sepa? Dios lo sabe todo. ¿Hay algo que se le escape a Dios? Absolutamente nada. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, el mismo Señor da una palabra profética y dice, yo creo la adversidad, hago las tinieblas, creo las tinieblas y hago la luz. Fuera de mí no hay nadie. Si el Señor es el dueño de la tormenta, ¿quién crees tú que puede resolverlo todo? El mismo Señor. Y cuando estamos unidos a Cristo, cuando Cristo es quien gobierna nuestro corazón, y ya no soy yo, ya no es mi humanismo, ya no es mis pensamientos, ya no es el yo, sino que ahora Cristo gobierna en mí. La Biblia dice, el que se une a Dios, un espíritu es con Él. Si estás unido a Cristo, tú estás unido al Padre. Jesús dijo, el que me tiene a mí, tiene al Padre. El que tiene al Padre, lo tiene todo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud, iglesia? Nuestra actitud debe ser una iglesia que exprese a Cristo. Y para llegar a este punto de expresar a Cristo, hay que morir. Hay que morir. Ahora alguno estará diciendo, pastor, pero no mencione esa palabra, que estamos viviendo en tiempos de pandemia y eso es lo que se está viendo en cada video. Cuando te hablo de morir, no te estoy hablando de dejar de existir. Cuando te hablo de morir, te estoy hablando de separación. La palabra morir en la Biblia no tiene nada que ver con dejar de existir. La palabra morir en la Biblia tiene que ver con separación. Cuando el hombre peca, murió espiritualmente. Quiere decir que hubo una separación en la relación que el hombre tenía con Dios. Para que nosotros lleguemos a vivir completamente en Cristo, tenemos que morir. Es decir, tiene que haber una separación en nosotros de lo que antes éramos, de lo que antes fuimos, de lo que antes operamos en la carne, para vestirnos de esa nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en el libro de Efesios comienza a dar algunos consejos en el capítulo 4 y dice, el que mentía no mienta más, el que robaba no robe más. Si antes utilizabas palabras deshonestas, cambia las palabras. Ahora tus palabras tienen que ser de bendición, de vida y no de muerte. Ahora tus palabras tienen que ser de sabiduría y para bendecir a otros. Lo que antes éramos, ya no somos ahora. Ahora bien, mientras Cristo crece en nosotros, el Espíritu Santo comienza a operar y comienza a trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Y podemos entender que todo hace parte de un proceso que se llama santificación, en donde Dios comienza a trabajar en todas nuestras áreas. Ciertamente podemos decir, hoy no somos lo que éramos ayer. Y sé que mañana, a medida que conozcamos a Dios, que amemos su presencia y que crezcamos en su palabra, ya no seremos los mismos de hoy. Por lo tanto, Dios permite la crisis, las persecuciones y la tribulación para llevarnos a menguar, para cambiar el corazón y llevarnos a morir. Y de esa manera, Cristo crezca en nosotros. Éxodo capítulo 1, versos 6 al 7 dice, con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¿Por qué voy a esta palabra? Porque recordemos que hay que aprender de la historia. Y si algo podemos aprender es del trato de Dios con la nación de Israel. Comenzando desde el momento en que José los lleva a vivir a Egipto, a toda su familia. Llegó un tiempo en que en Egipto fueron de bendición, pero cuando murió aquel faraón, se levantó un nuevo faraón que ya no conocía lo que José había hecho,
y que la preocupación de este faraón era que el pueblo de Israel era más grande en número, más fuerte, y podríamos decirlo así, más poderoso que el mismo Egipto, y esto comenzó a preocuparlo de tal manera que él pensaba que en algún momento Israel se iba a sublevar contra ellos y terminaría Egipto siendo esclavo de los israelitas. Por lo tanto, comenzó a utilizar la opresión, a perseguirlos, a oprimirlos, de tal manera que se sintieran cansados. Faraón siempre va a ver lo que tú y yo muchas veces no podemos ver. Satanás siempre va a tener una estrategia, y es el de oprimirte para no dejarte avanzar. Pero cada vez que Satanás te oprime, la Biblia enseña que mientras más los oprimía, más crecían y se multiplicaban. Y con esto logro avanzar e introducirte en algo. Dios tiene un diseño específico para ti. Y dentro de ese diseño que Dios tiene para ti está el que crezcas y puedas multiplicarte. Dios no quiere que te extingas. Dios no quiere que tires la toalla. Dios no quiere que retrocedas. Dios quiere que avances. El enemigo quiere entorpecer tus pasos, pero cada vez que el enemigo se entromete en los planes de Dios, es para que Dios se glorifique en tu vida y crezcas y te multipliques. Desde un principio Dios impartió eso dentro del propósito del hombre. Si tú te vas a Génesis capítulo 1, verso 28, la Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. El avance de un cristiano tiene que ver con multiplicarse y con dar fruto. Cuando Dios venga, ¿qué es lo que va a buscar en su iglesia? Como cuando Jesús llegó a la higuera, comenzó a buscar fruto en la higuera. Dios, vuelvo a repetirte, no va a buscar qué tanto te ocupaste en la tierra, sino qué tan productivo fue tu tiempo en la tierra, utilizando con sabiduría los recursos que Él te entregó, para que así, cuando Él nos llame a darnos cuenta, podamos darle cuentas de los talentos y de lo que Él nos entregó, y poder escuchar esas palabras magníficas que pueden retumbar en nuestro corazón, pero que nos llenan de gozo y de felicidad. Buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios te creó para que fructificaras y multiplicaras. El pecado te retiene para que no multipliques y para que no fructifiques. El pecado te hace estéril, pero la nueva vida que tenemos en Cristo nos devuelve ese propósito original: crecer y multiplicarnos. Así que, mis amados hermanos, si queremos ser usados por Dios, si queremos tener la actitud correcta frente a las circunstancias de la vida, frente a esta pandemia y frente a lo que está por venir, debemos morir a nosotros y dejar que Cristo crezca en nosotros. Cuanto menos haya de nuestro yo, más habrá de Dios. Cuanto menos haya del yo en ti, más Dios crecerá en tu vida. Juan capítulo 12, verso 24 al 25, en la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. Te dije que te iba a compartir muchas citas bíblicas. Anótalas allí. Juan capítulo 12, verso 24 al 25. Mira lo que dice el Señor Jesús. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada, a menos que caiga en la tierra y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Si ustedes consideran que su vida es más importante que obedecerme, no tendrán vida eterna. Pero si consideran que su vida en este mundo no es importante y me obedecen, entonces tendrán vida eterna. ¿Qué dijo Jesús? Que si el grano no cae en tierra no puede morir. Y si no muere, jamás va a dar una cosecha abundante. En otras palabras, si no tenemos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se vertió, que se negó a sí mismo, que no se aferró a que era igual a Dios, sino que se hizo humilde y fue obediente hasta la muerte de cruz. Si no hay ese sentir en nosotros y vivimos bajo un ego escondido de una falsa humildad, de un falso amor y un falso adorar a Dios, y perdóname que estas palabras sean tan fuertes,
Pero a veces el ego lo omitimos en nuestra vida y dormimos con él. Pensamos que estamos bien y cada vez que se trata de dar una opinión, nosotros somos los que tenemos siempre la razón. Nunca aprendemos a recibir la crítica de otra persona y todo el tiempo nos tomamos las cosas a pecho. Siempre buscamos que los demás tienen el problema y no nosotros. Y no nos damos cuenta que el orgullo y que el ego, siempre lo he dicho, es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tienes, menos tú mismo. Es allí donde el Espíritu Santo comienza a confrontarnos y a hacernos darnos cuenta que tenemos que morir. Y si no morimos, no vamos a crecer, no vamos a multiplicarnos. Quizás hoy la excusa de Dios a través de este COVID, a través de esta pandemia, es llevarnos a triturar a la iglesia y triturar ese corazón de piedra, volvernos a atraer a Él, que haya un verdadero arrepentimiento, un convertir y un volver a Dios de todo corazón. Si ignoramos esto, creo que estamos perdiendo el tiempo. Y Cristo debería venir ya. Pero si me estás escuchando, como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Necesitamos morir, menguar a nosotros mismos. Y buscando algo encontraba sobre el grano de trigo algo interesante. Imagínate, un grano de trigo normalmente puede producir entre 45 a 50 granos. Y esos granos plantados, si tienes un grano de trigo y produce 50, si tú esos 50 los siembras, ¿cuánto producirían esos 50 si crecen? 2.500 granos de trigo. Y si siembra esos 2.500 granos de trigo, ¿cuántos más se podrían multiplicar? Entonces, si Dios declaró que nos multiplicáramos y nos fructificáramos y que la iglesia debería crecer y multiplicarse, y este evangelio de Dios recorrer la tierra, esto me lleva a una pregunta interesante. ¿Por qué no crecemos como iglesia? ¿Sabías que la iglesia se alcanzó a crecer y a multiplicar en el libro de los Hechos cuando llegó la persecución? Mientras más los perseguían, más ellos se extendían y donde quiera que llegaban, predicaban el evangelio. Muchas veces tenemos que ser incomodados. Yo creo que ese es un tiempo en el que estamos siendo incomodados por el Señor. Porque cuando estamos en un tiempo de quietud, pensamos que todo está bien. Cuando estamos en un tiempo de quietud, dejamos pasar las pequeñeces. Cuando estamos en tiempo de quietud, adoramos y creemos que tenemos un corazón sano. Pero es solo en los momentos de adversidad, es solo en los momentos de tribulación, es solo en los momentos de dificultad y de persecución cuando realmente somos evaluados. Nos examinamos y nos damos cuenta que muchas de las cosas que creímos que eran correctas realmente no es así, y que tenemos que recapitular, que tenemos que reevangelizar y que tenemos que reevaluar la vida que hasta ahora estábamos llevando. La tribulación nos mete directamente al reino de los cielos. Hay una parte de la palabra, y creo que lo vamos a leer más adelante y me voy a adelantar un poquito. Es necesario, dice la palabra, que por medio de la tribulación o de la prueba, entremos al reino de los cielos. Es la manera en la que Dios puede utilizar la opresión para que crezcamos y nos multipliquemos. Es la manera en que Dios puede utilizar la opresión para hacernos libres. Es la manera en que Dios puede utilizar la opresión y estos tiempos de adversidad para que meditemos en nuestros caminos y nos volvamos a Él de todo corazón. Pero ¿qué hacer en el momento de la crisis? ¿Le huimos y nos dejamos de multiplicar? ¿O meditamos, pensamos y avanzamos? Dejamos que la obra del Espíritu Santo trabaje en nosotros y entendamos y recordar que aquel que empezó la buena obra en tu vida y en mi vida, la ha de terminar, la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo. Mis amados, la iglesia durante años trató de huir a los momentos de crisis, porque la palabra que se nos dio fue de disfrutar la vida
y obviar la crisis. Durante mucho tiempo lo vimos a los momentos de crisis. ¿Y sabes cuáles fueron los mensajes que más se colocaron de moda? Y que más se está escuchando hoy quizás, por dar una voz de esperanza y por darle fortaleza a la gente, decirles, tranquilo, todo esto pasará. Y allí nos hemos enfocado. Tomamos los textos bíblicos y los acomodamos a ese tranquilo, todo esto pasará. Pero, ¿acaso entendimos el propósito de Dios al permitir que llegara la crisis a nosotros? ¿Acaso este tiempo de pandemia nos ha llevado a reflexionar y hemos entendido cuál fue el propósito de Dios de meternos en este tiempo? Si nos enfocamos en predicarle a la gente, tranquilos que esto todo pasará, no nos vamos a llevar a un verdadero arrepentimiento y no vamos a llevar a la gente a un reflexionar realmente para que puedan alinearse y entender el propósito de Dios en sus vidas. Nuestra actitud como iglesia al mostrar a Cristo es comenzar a hablarle a la gente la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Los tiempos de tribulación, de angustia no van a pasar. Eso será diariamente. Pero si confiamos en Cristo, Él nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos hará más que vencedores en medio de la tormenta, porque Él es el dueño de la tormenta. Esto me hace meditar en algo que el apóstol Pablo oraba cada vez que él clamaba a Dios por una iglesia que estaba en problemas de persecución. Cuando habían iglesias que pasaban crisis, porque hubo iglesias que pasaban crisis, y voy a tomar como un ejemplo de esa iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, una iglesia que estaba pasando por un momento crítico, por un momento duro, y es allí cuando el apóstol Pablo les manda una carta. Acompáñame a buscar allí, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, del verso 3 al 12. Vamos a leer los primeros dos versículos, del 3 al 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo 3 al 5, y luego saltamos del versículo 11 al 12. Es una iglesia que está pasando por un momento crítico, pero vemos a un apóstol Pablo levantando una oración a Dios. No una oración normal, a las que ya estamos acostumbrados, de queja, de lamento, sino una oración con el entendimiento. Es una oración de la que te quiero hablar, que nos lleva a tener en cuenta cómo debe ser nuestra oración en este tiempo, acompañada de la actitud que debemos tener como iglesia para afrontar estos tiempos de crisis. El apóstol Pablo, al ver que esta iglesia estaba pasando por crisis, mira lo que hacía. Pedía a Dios sabiduría y entendimiento espiritual para que ellos pudieran permanecer firmes y pudieran crecer en una madurez espiritual. La oración de Pablo y la oración de la iglesia hoy no debe basarse en que Dios quite la circunstancia difícil o impida que los momentos críticos lleguen. La oración sabia y que pega al blanco y que da resultados, ¿sabes cuál es? Orar a Dios que lo que ha permitido que nosotros vivamos nos revele su propósito, y en medio de ese propósito podamos manifestar la gloria y el poder de Dios a esta generación que necesita conocer que tenemos un Dios real. Mi hermano, la prueba que Dios permite nos lleva a acabar esa naturaleza adámica en nosotros y que dé paso a esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Vuelvo a recalcar y te invito a que desde las redes sociales utilices el hashtag numeral todos tienen que saber, porque el Señor nos ha dicho que en este 2020 Él va a dar de qué hablar, y que en este 2020 todos tienen que saber el Dios grande, maravilloso y poderoso que tenemos. Bien, quiero cerrar hasta ahí y quiero dejar hasta aquí esta primera parte de esta serie sobre cuál es la actitud que la iglesia debe tener en tiempos de tribulación. Es necesario que meditemos en esta palabra, que escudriñemos esta palabra, que la atesoremos en nuestro corazón y que nos preparemos para que en la próxima semana estudiemos un poco acerca de esta oración que el apóstol Pablo hizo
por los tesalonicenses. Quedaremos allí pendientes en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 3 al 11. Y allí vamos a reflexionar varias verdades que el apóstol Pablo utilizó en estas oraciones, en esta oración, que levantó por la iglesia que estaba pasando por un momento de angustia importante. Y vamos a hablar sobre algunos asuntos que el apóstol Pablo recalca en esa oración y los motivos, y 3 motivos importantes por lo que el apóstol Pablo oró para que se viera en la iglesia y su actitud fuera la actitud correcta en esa temporada que le tocó vivir. Es importante que meditemos. ¿Cuál ha sido nuestra actitud hasta ahora? ¿Cristo se está mostrando en lo que estamos hablando, pensando y haciendo? Yo creo que debemos meditar sobre nuestros caminos y volvernos al Señor, porque separados del Señor nada podemos hacer. No te pierdas esta serie y sigamos conectados. Déjame hacer una oración por ti en estos momentos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos trae vida. Y yo creo, Señor, por lo que estamos pasando hoy, que esta palabra, Señor, abrirá los ojos del ciego, que esta palabra trae sanidad, que esta palabra trae libertad, Señor, y que esta palabra, Padre Celestial, levantará a muchos en victoria, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada vida, Señor, que se sentó a recibir de esta palabra. Bendigo a los que están conectados ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y oro por aquellos que después de que esta grabación quede allí, se van a conectar para que reciban esta palabra, para que el entendimiento les sea abierto, para que podamos, Señor, que tu palabra sea como esa lámpara delante de nuestros ojos, que todo velo sea quitado, Señor, y que podamos disfrutar este tiempo que nos estás permitiendo, porque es un lapso de tiempo, Señor. Sabemos que cada circunstancia que tú permites tiene un principio y un final. Cada temporada tiene un principio y un final. Ayúdanos a disfrutarla al máximo y que cuando estemos llegando al final de esta temporada podamos crecer un poco más e ir de gloria en gloria. Guarda a cada uno de mis hermanos y te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde cada corazón en Cristo Jesús. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado. Gracias por recibir esta palabra. El Señor te bendiga y te guarde siempre. Recuerda utilizar el hashtag Todos Tienen que Saber y el numeral Calla en Casa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocionales Justo a Tiempo, y sigue pegado allí porque hay más palabra de Dios que va a restaurar tu vida. Un fuerte abrazo. Te amamos, iglesia. Bendiciones. Unirme a ti, déjame escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón, déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, postrado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar. Es lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia. Quiero adorar en la intimidad y en tu mirada.
escuchar tu voz, déjame tocar tu corazón. Déjame mirarte a ti, en tu presencia quiero estar, acostado aquí, tu rostro contemplar y escuchar tu palpitar, saber lo que quieres de mí y entregarte todo lo que soy, Señor, y hablarte en el secreto siempre a ti. Yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti, que yo quiero estar en tu santo lugar, quiero descansar en tu presencia, quiero adorar en la intimidad y en tu mirar, perderme siempre en ti. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender tu sabiduría.